La nieve azotaba la carretera vacía mientras el camionero Jack Mercer avanzaba a través de la ventisca, con los faros cortando la oscuridad. Entonces, a través de la tormenta, la vio, una mujer solitaria tropezando en la nieve, medio congelada y desesperada. En contra de su buen juicio, se detuvo y la jaló hacia su cabina, intentando salvarle la vida. Pero a medida que la noche se hacía más profunda, cosas extrañas comenzaron a suceder. Ella conocía su nombre, su pasado y secretos que ningún extraño podría. Esa noche, la humanidad de Jack estaba a punto de ser puesta a prueba para siempre. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. La tormenta de nieve surgió de la nada. En un momento, la carretera se extendía vacía bajo el resplandor tenue de los faros de los camiones. Al siguiente, una furia blanca envolvió la carretera por completo. Jack Mercer aferró el volante de su camión de 18 ruedas, con la vista esforzándose por atravesar la ventisca. La radio crepitaba con advertencias estáticas sobre cierres de carreteras, pero él siguió adelante. Tenía entregas que hacer y facturas que no podían esperar. Estaba acostumbrado al mal tiempo, pero esa noche se sintió diferente. La tormenta no solo era fría. Se sentía viva, como si quisiera poner a prueba algo en su interior. Entonces, en el caos de la nieve arremolinada, la vio, una figura que se tambaleaba por el arcén, abrazándose, casi desplomándose bajo el viento. Jack frenó. La camioneta patinó ligeramente antes de detenerse. A través del parabrisas, la mujer parecía un fantasma. Abrigo fino, sin sombrero, manos desnudas temblorosas. Dudó un segundo. Era peligroso detenerse con ese tiempo. Pero dejarla afuera se sintió peor. Jack saltó, con la nieve cortándole la cara como si fuera cristal. «Oye, te vas a congelar aquí afuera», gritó, corriendo a su lado. Ella no respondió, solo levantó la vista con unos ojos que no encajaban del todo con su frágil figura. Eran brillantes, firmes, casi tranquilos en medio de la tormenta. Jack la guió hasta el asiento del copiloto y la ayudó a subir. Tenía la ropa empapada, la piel helada. Encendió la calefacción al máximo. «Gracias», susurró tras un largo silencio. Su voz era suave, pero extrañamente serena. «No pensé que nadie se detuviera». «La carretera no es un buen lugar para caminar con una ventisca», respondió él, intentando sonar despreocupado, aunque aún tenía el pulso acelerado. «¿Tienes algún nombre?» «Clara», dijo, con la mirada fija en la tormenta del exterior. Viajaba a casa, pero las cosas no salieron como lo había planeado. Algo en su tono despertó su curiosidad, pero antes de que pudiera preguntar, ella se estremeció violentamente. Jack cogió su manta de repuesto de detrás del asiento y se la echó sobre los hombros. «Primero necesitas entrar en calor», dijo. Los minutos transcurrieron en silencio, salvo por el rugido del motor y el aullido del viento. Jack pensó en regresar al pueblo, pero la visibilidad era casi nula. Decidió buscar un área de descanso más adelante, si es que aún existía en ese camino enterrado. Entonces, de repente, Clara volvió a hablar, con voz distante pero segura. «No tenías que ayudarme, Jack». La mayoría de la gente habría pasado de largo. Se quedó paralizado. No le había dicho su nombre. «¿Cómo lo haces?», empezó, pero antes de que pudiera terminar, un destello cegador atravesó la tormenta que se avecinaba, obligándolo a frenar de golpe. La camioneta se detuvo con un chirrido a pocos centímetros de un cable eléctrico caído. Chispas silbando sobre la nieve. Corazón con el corazón latiendo con fuerza, miró fijamente el cable incandescente que cruzaba la carretera. Si no se hubiera detenido a ayudarla, se habría estrellado contra él. Cuando volvió a mirar a Clara, ella lo observaba en silencio. Las comisuras de sus labios se curvaron en una leve sonrisa cómplice. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la cabina, el silencio se sentía más pesado que la nieve.
El corazón de Jack latía con fuerza mientras miraba el cable eléctrico caído que brillaba en la oscuridad. Unos segundos más y se habría ido, frito bajo el metal retorcido. Se giró hacia Clara, pero ella estaba tranquila, como si hubiera sabido lo que sucedería. ¿Cómo supiste mi nombre?, preguntó en voz baja. La mirada de Clara se detuvo en la tormenta exterior. A veces la gente lleva sus nombres como ecos, dijo en voz baja. Puedes oírlos si escuchas con atención. Jack frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Ella sonrió levemente. No todo lo tiene hasta que tiene que tenerlo. Su tono críptico lo inquietó, pero lo ignoró. Tal vez estaba en shock. Tal vez solo estaba diciendo cosas. Agarró él. La radio se ve para pedir noticias, pero la estática había empeorado. No había señal, ni voces, solo el siseo de las interferencias. Estaban atrapados en medio de la nada. Suspiró, mirándola de nuevo. Se frotaba las manos cerca de la rejilla de ventilación, sus ojos reflejaban la tenue luz roja del tablero. Algo en ella no encajaba. La calma, la extraña compostura. Aún así, podía ver lo pálida que estaba. Esperaremos a que amanezca, dijo. Para entonces, la tormenta debería amainar. Clara asintió. Siempre ayudas a la gente, Jack. La pregunta lo pilló desprevenido. Lo intento, dijo. No significa que siempre me ayude. Ella ladeó la cabeza. Y aún así, te detienes. Sus palabras despertaron algo en él. Recuerdos que mantenía enterrados. La vez que pasó junto a un coche destrozado años atrás y no se detuvo, solo para descubrir más tarde que alguien dentro había muerto esperando ayuda. No se lo había perdonado desde entonces. Apartó la mirada, murmurando, algunas deudas nunca se pagan. La expresión de Clara se suavizó. Quizás esta noche. No se trata de pagar una. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como escarcha. Afuera, el aullido del viento comenzó a desvanecerse, reemplazado por un extraño silencio. Jack se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos ante la nevada luz, y se quedó paralizado. Huellas, docenas de ellas, rodeando la camioneta en la nieve. Quédate aquí, dijo rápidamente, tomando su linterna. Al salir, el frío lo dejó sin aliento. Las huellas no eran humanas. Eran demasiado grandes, demasiado desiguales, desapareciendo en la tormenta. Se giró, escudriñando la oscuridad. Nada. Solo el zumbido de la camioneta y su propia respiración. Entonces oyó débilmente un susurro de mujer, pero no el de Clara. Venía de algún lugar cerca de los árboles. Jack se dio la vuelta, con la luz de la linterna temblando. ¿Quién anda ahí? Nadie respondió. Se apresuró a volver a la camioneta, cerrando la puerta con fuerza. Clara seguía donde la dejó, con los ojos fijos en él como si lo hubiera estado observando todo el tiempo. ¿Qué viste?, preguntó con suavidad. Nada, mintió. Ella volvió a sonreír, con esa misma sonrisa cómplice y silenciosa. Te equivocas. Viste exactamente lo que debías ver. Jack sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, algo que no tenía nada que ver con el frío. Jack intentó calmar su corazón acelerado, pero algo en su interior le susurraba que la noche estaba lejos de terminar. Agarró el volante, mirando a través del parabrisas cubierto de escarcha, intentando comprender qué estaba pasando. Clara estaba sentada en silencio, con las manos cruzadas bajo la manta. La luz del salpicadero le daba un tono cálido al rostro. Sin embargo, había algo inquietante en su quietud, como si no estuviera del todo presente. ¿Seguro que estás bien?, preguntó. Estoy bien, dijo ella en voz baja. Eres tú quien tiembla. Soltó una risa débil. Llevo conduciendo 30 años. Nunca había visto una tormenta como esta. Ella ladeó la cabeza. Has visto tormentas peores, pero no afuera. La palabra impactó más profundamente de lo que esperaba.
No respondió, pero ella lo siguió con la mirada, buscando como si pudiera leerle el pensamiento. Se concentró en la carretera, aunque no había nada que ver excepto oscuridad y nieve. Pasó una hora antes de que la tormenta amainara lo suficiente como para volver a moverse. Jack arrancó el motor y metió una marcha. Las ruedas crujieron contra el hielo. Clara se recostó en silencio. El aire entre ellos se sentía cargado, como una verdad esperando a emerger. Mientras conducían, Jack decidió romper la tensión. Dijiste que ibas a casa. ¿Dónde está eso? Donde quiera que esté la amabilidad, respondió ella. Pero esta noche, parece que estaba destinado a encontrarme contigo. Jack la miró. Hablas como si esto estuviera planeado. Algunas cosas lo son, dijo en voz baja. Algunos encuentros no son coincidencias. Antes de que pudiera responder, la radio, apagada durante horas, cobró vida. Se escuchó una voz de hombre, urgente y aterrorizada. Cualquiera cerca. ¿Milímetros 72? Hay un choque múltiple. Necesito asistencia inmediata. Entonces se cortó la señal. A Jack se le aceleró el pulso. Estaban a solo unos kilómetros. Casi, murmuró, agarrando su chaqueta. Quizás pueda ayudar. Clara lo observó atentamente. ¿De verdad que te detendrías, incluso después de lo que acabas de ver? Dudó. Si alguien me oye, no puedo pasar de largo. Sus labios se curvaron ligeramente. Entonces vete. Algunas lecciones solo se aprenden con la práctica. Salió de nuevo al frío, linterna en mano. El viento había amainado, dejando una calma inquietante. 1 kilómetro más adelante, tenues luces traseras rojas parpadeaban entre la niebla. Jack avanzó con dificultad por la nieve, sus botas crujiendo a cada paso. Cuando llegó al lugar, se quedó sin aliento. Una camioneta yacía volcada en la cuneta, con el frontal aplastado. Bajó gritando, ¿hay alguien ahí? Una voz débil respondió desde dentro. Ayúdenme, por favor. Jack abrió la puerta torcida y se quedó paralizado. Era el mismo hombre, quien lo había despedido hacía 6 meses. Su antiguo jefe, Richard Darland, el hombre que arruinó su carrera, lo dejó arruinado y desesperado. Richard levantó la vista, con la cara manchada de sangre. Jack, no sabía que eras tú. Por favor, no me dejes. Jack apretó la mandíbula. El recuerdo de haber perdido su casa, sus ahorros, su orgullo, todo por culpa de este hombre, volvió como un rayo. Por un instante, la tormenta en su interior rugió con más fuerza que la del exterior. Tras él, a lo lejos, la voz de Clara resonó suavemente en el aire quieto. Lo que elijas ahora, Jack, definirá lo que viene después. Jack se quedó paralizado al oír su voz resonar débilmente en la nieve. Las palabras de Clara no transmitían juicio, solo una tranquila certeza, como si ya supiera con qué se enfrentaba. Miró a Richard, el hombre que lo había destruido todo. 6 meses atrás, Jack había suplicado otra oportunidad tras un pequeño error de envío. Richard no lo había escuchado. Había llamado a Jack imprudente, anticuado e insustituible. Ahora, allí estaba, destrozado, suplicando ayuda. Por un breve y vergonzoso segundo, Jack pensó en marcharse. Sería justicia poética. Pero entonces volvió a oírse la voz de Clara, suave como la nieve que caía. La compasión nunca se desperdicia, Jack, incluso cuando se siente inmerecida. Exhaló temblorosamente, la ira en su pecho se convirtió en algo más pesado. Rece, se arrodilló junto a los restos. Aguanta, dijo, abriendo la puerta con un gruñido. El metal crujió, rasgándole el guante. Ignoró el dolor y agarró el brazo de Richard, sacándolo. El hombre gimió, agarrándose las costillas, pero Jack lo estabilizó. Minutos después, volvieron a la camioneta a trompicones. Clara había abierto la puerta del copiloto y se había bajado, con la manta aún sobre los hombros. Avanzó hacia ellos a través de la niebla,
con pasos silenciosos. Lo ayudaste, dijo en voz baja. Jack asintió, su aliento visible en el frío. No le parecía bien dejarlo allí. Porque no se trataba de él, respondió. Se trataba de ti. Richard los miró confundido. ¿Quién es ella? Antes de que Jack pudiera responder, Clara se giró hacia él y le sonrió con dulzura. Descansa. Viene ayuda. Y entonces, mientras Jack parpadeaba, ella desapareció. Desapareció. Ni huellas, ni sombra, solo nieve vacía donde había estado. A Jack se le encogió el estómago. Clara, gritó, dando vueltas. Nada, solo silencio. Richard se quedó mirando, pálido y tembloroso. ¿A dónde se fue? Jack no supo qué decir. Ayudó a Richard a subir a la camioneta, cubriéndolo con la misma manta que Clara había usado. Le temblaban las manos mientras agarraba el volante, mirando fijamente el vacío blanco. Aparecieron faros en la distancia. Un vehículo de rescate avanzaba a través de la tormenta. Jack le hizo señas para que se detuviera y ayudó a los paramédicos a subir a Richard. Cuando uno de ellos se giró para darle las gracias, Jack apenas oyó las palabras. Su mente estaba en otra parte, repasando cada momento desde que la conoció. De vuelta en la cabina, algo le llamó la atención. En el asiento del copiloto donde Clare se había sentado, su collar, un pequeño colgante de plata con forma de pluma de ángel. Lo recogió, una calidez latía débilmente en el metal como si llevara un latido. Susurró al silencio de la camioneta. ¿Quién eras? La radio volvió a la vida, clara esta vez. Una voz de mujer, no la de Claros, pero de alguna manera familiar, dijo con dulzura. A veces la amabilidad se pone a prueba cuando nadie te ve. Pasaste a Jack Mercer. Entonces regresó la estática. Jack se recostó en su asiento, con los ojos irritados, mientras el primer indicio del amanecer se abría paso entre las nubes. La tormenta por fin había pasado. El cielo matutino se extendía pálido y sereno sobre la carretera nevada, y la camioneta de Jack permanecía quieta en el arcén como si hubiera sobrevivido a una guerra. Salía vapor del escape mientras se apoyaba en la puerta, viendo salir el sol sobre el horizonte blanco. Todo parecía distante, irreal. Casi esperaba que Clara reapareciera en el reflejo de su espejo retrovisor, con esa leve sonrisa de complicidad, pero no lo hizo. Los vehículos de rescate habían despejado el lugar y Richard había sido trasladado al hospital. Antes de irse, Richard agarró el brazo de Jack y le susurró, «Me equivoqué contigo». Luego se fue. Jack dio vueltas al colgante de plata con plumas en la palma de la mano. El metal aún se sentía extrañamente cálido, casi vivo. No podía explicarlo, pero de alguna manera sabía que no era solo una coincidencia. Volvió a subir a la cabina, con su aliento empañando el aire, y encendió el motor. La calefacción. Tarareó suavemente y, por primera vez en meses, no sintió una opresión en el pecho. Empezó a conducir de nuevo, no hacia su ruta de reparto, sino hacia el pueblo para ver a Richard, para asegurarse de que el hombre al que una vez odió viviera para arreglar lo que se había roto entre ellos. A mitad de camino, la radio, silenciosa desde el amanecer, volvió a la vida. Esta vez, no era estática. Una suave voz femenina habló. Jack Mercer, camionero, 30 años en la carretera, con el corazón aún latiendo por los demás cuando el mundo se olvidó de notarlo. Se quedó paralizado, apretando la mano sobre el volante. Clara, susurró. La voz continuó tranquila y clara. La noche que te detuviste no fue solo otra tormenta, Jack. Fue el momento en que debías elegir. Ira o compasión, culpa o gracia. Elegiste bien. Jack parpadeó con fuerza. ¿Quién eres? Hubo una pausa. Luego la voz dijo en voz baja. Un recordatorio de que la bondad nunca pasa desapercibida. Y entonces la línea se quedó en silencio de nuevo. Jack condujo en silencio durante un largo rato, mirando fijamente el asiento vacío del pasajero.
El colgante de plumas se balanceaba suavemente desde el espejo retrovisor reflejaba un rayo de sol dorado. No entendía qué era ella ni cómo conocía su nombre, su pasado, su culpa. Pero, por alguna razón, nada de eso importaba ya. Al llegar al hospital, encontró a Richard sentado en la cama, magullado, pero vivo. En el momento en que sus miradas se cruzaron, los años de amargura se desvanecieron. Te debía más que una disculpa, dijo Richard. Me salvaste la vida. Me salvaste. Jack sonrió levemente. Quizás ambos tuvimos una segunda oportunidad. Semanas después, llegó una carta al pequeño apartamento de Jack. Sin remitente. Dentro había un cheque, suficiente para saldar sus deudas y comprar su propio pequeño negocio de camiones. Junto a ella, una nota con una letra pulcra. La humanidad se pone a prueba cuando nadie mira. No solo pasaste, Jack. Demostraste que aún existe. Sigue conduciendo hacia la luz. Estaba firmada. Simplemente Jack la miró fijamente un buen rato, con las comisuras de los ojos empañadas. Luego colgó el colgante de plumas en la cabina de su camioneta, justo encima del volante. Cada vez que conducía bajo una tormenta después de eso, la miraba y recordaba esa noche, la mujer en la nieve y la voz que lo cambió todo. Algunos ángeles no tenían alas. Algunos simplemente se subieron a un coche cuando el mundo necesitaba que le recordaran cómo era la humanidad.